Yo tengo amistades de cubanos en otros países que conversamos muy a menudo y a veces me preguntan, Sergio, ¿qué es lo que es el término pan con bistec? Que yo tanto oigo hablar y tanto veo en las redes. Mm, ¿Qué es lo que es el pan con bistec? A mi entender, el pan con bistec, el efecto pan con bistec, lo que los cubanos le llaman a otros cubanos aquí, cubanos del pan con bistec, generalmente es el caso ese de, generalmente son casos de cubanos recién llegados, que, bueno, no siempre son recién llegados, hay cubanos aquí que llevan mucho, mucho tiempo y sufren de este mal. Son cubanos que apenas que llegan aquí a Estados Unidos, se, se olvidan, se enajenan, se divorcian de la realidad cubana, no denuncian, eh, y algunos hasta apoyan el comunismo desde aquí, desde los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué se le llama pan con bistec? ¿Por qué? Porque cuando llegan, que ya empiezas a mejorar tu situación de vida, empiezas a comer mejor, a tener, bueno, todos los beneficios que se tienen en este país trabajando, bueno, ya se olvidan de Cuba y a vivir la vida y no les interesa la situación de Cuba, no les interesa lo que está pasando en Cuba. Y bueno, por eso se le llama pan con bistec, porque ya apenas te comiste el primer sándwich, el primer pan con bistec, ya se te olvidó todo lo que viviste en Cuba. Y bueno, por ahí es que se le dice, como ya digo, no siempre son recién llegados de cubanos aquí que llevan mucho, mucho tiempo y todavía, ya les digo, incluso hasta apoyan el comunismo viviendo de aquí. Y es lo que los cubanos ya de que sí estamos un poco más comprometidos con la situación de Cuba, tenemos un poco más de empatía con lo que está pasando en Cuba, entonces le llamamos, o le llaman el famoso pan con bistec. Aquí les traigo un ejemplo de lo que es ese famoso pan con bistec. ¿Quién te hace a ti todo ese proceso de los papeles? Unas abogadas. Ah, es Pero decir, tu persona. yo no había hecho nada. Lo que el cabrón este metió la ley esa contra el migrante y ahí me tuve que poner para el play. Porque para Cuba estás loco, patria y vida. Yo sé que tú para atrás ni para coger impulso. No, tampoco lo digas así que sí voy a ir. Ah, vas a ir. Sí, claro. ¿Quién te hace a ti todo ese proceso de. Entonces, aquí vemos un clásico ejemplo de lo que los cubanos llaman pan con bistec. Vemos en la forma en que este señor más o menos como que se mofa de patria y vida, de como diciendo, no, 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 o sea, lo que nos enseñaron en la escuela, ¿verdad? Este, como un poco restando la importancia a lo que otros cubanos sí vienen haciendo con mucho esmero y mucha dedicación. Entonces, y él lo dice explícitamente, yo voy a regresar a Cuba. Que ahora más adelante vamos a tocar ese tema, el tema de por qué regresar a Cuba, de lo que implica regresar a Cuba y arrojar un poco de luz en temas migratorios, cosa que los cubanos no estamos tan al tanto, ni estamos tan acostumbrados. Entonces él, más o menos como que se mofa de, no, patria y vida, yo sí voy a regresar a Cuba, lo dice. O sea, cero empatía, no denuncia, no dice nada, no, ni siquiera me voy a meter en política porque yo sí tengo la intención de regresar a Cuba. Y aquí vemos que lo hace. Entonces sí, el pan con bistec. O sea, ya yo llegué a Estados Unidos, a mí no me importa, yo no me meto en nada en política, lo mío es hacer 2 o 3 pesitos, comer bien, tener aire acondicionado y entonces regresarme a Cuba, que es lo que me importa a mí, ir allí. Entonces, ¿cuál es la situación con esto de, del pan con bistec? A ver, no es el caso de que tú vayas a Cuba, o sea, cada cual aquí es libre de hacer lo que entienda, lo que le parezca. Y bueno, si usted tiene que ir a Cuba, bueno, es su problema, no hay problema. Ahora, ¿dónde entra la situación? Los cubanos, a veces nos quejamos de los mismos cubanos en un sentido, en el sentido que nosotros decimos que los cubanos siempre tienen la razón.
Y los cubanos, muchos centroamericanos dicen eso, de que conversar con un cubano es por gusto porque los cubanos siempre tienen la razón y los cubanos se creen que se lo merecen todo. A ver, los cubanos tenemos un beneficio acá en los Estados Unidos que no tienen ningún otro centroamericano ni latinoamericano, que es el beneficio de tener una ley constitucional que nos ampara, que se llama la Ley de Ajuste Cubano. Para no ser aplicable a la ley de ajuste cubano, generalmente tienes que cumplir 3 requisitos o varios requisitos. Estar más de 1 año y 1 día en este país, ser inspeccionado cuando entras y ser admitido en los Estados Unidos, o sea, tienes que tener una entrada legal. Entonces, se dice que los cubanos creemos que nos lo merecemos todo. ¿Por qué? Porque entramos como, se dice en Cuba, perros por su casa, entrábamos a este país porque incluso existía otro mecanismo legal que era la llamada ley pieza de copia mojado, que se decía que si tú entrabas a este país, automáticamente eras admitido, por lo tanto constaba como la entrada legal, o sea, si constaba como entrada legal, o sea, si entrabas por la frontera, te acogías a la ley de pieza de copia mojado. Yo creo que en ese tiempo los que entraron de esa forma ya, según tengo entendido, los mismos oficiales de migración le decían, vas a aplicar, o sea, te vas a ajustar y bueno, tú expresabas tu consentimiento y bueno, ya ahí empezaba todos los procesos migratorios y legales y ya básicamente estabas legal. Ahora, y entonces por ese mismo motivo es que se dice que bueno, los centroamericanos generalmente dicen mucho de que bueno, los cubanos se creen que se lo merecen todo porque ¿cuál es la parte que no entienden que no entendemos los cubanos? ¿Por qué existe en Estados Unidos una ley que ampara a los cubanos? ¿Por qué solamente nosotros tenemos ese beneficio? Sencillamente por el hecho de que en Cuba existe una dictadura. Estados Unidos siempre ha sido uno de los países defensores de los derechos humanos y de la democracia con sus luces y sus sombras. Por lo tanto, los cubanos, la primera oleada de exiliados cubanos, lucharon por tener un amparo legal y lo lograron en el Congreso. Y por eso tenemos esa ley de ajuste cubano. Entonces, ¿cuál es el problema con que vires para Cuba, hermano? Usted puede hacer lo que usted le dé la gana. Ahora, si tú te legalizaste bajo una ley de ajuste cubano, es cuestión de vergüenza. Porque tú te estás legalizando con una ley que fue impulsada por los que sí fueron reprimidos, sufrieron persecución por parte del Estado, por parte de la Revolución Cubana. Y te están dando el beneficio que no le dan a ningún otro centroamericano, ni a mexicano, ni hondureño, ni salvadoreño. Todos sabemos perfectamente que aquí hay centroamericanos, latinoamericanos, que llevan años en este país ilegal, que ni siquiera tienen un mísero I-220A. No tienen nada. Y no lo van a tener porque no hay nada, no hay una vía. Las vías que les quedan generalmente a los centroamericanos es casarse, tener una relación sentimental con un estadounidense o o sea, buscar vías. Pero vía oficial fácil, entre comillas, no existe. Pero nosotros los cubanos sí lo tenemos. Entonces ahí viene la crítica. Si tú vienes a este país porque en tu país tu gobierno no te deja progresar, no te deja hacer tu vida, te controla, te regula, y este país te abre las puertas, te da beneficio, te deja legalizarte, no hace sentido que al año y 1 día ya tú estés metido de nuevo en Cuba. Ese es el punto de que cuando yo hago lo que me da la gana, yo puedo ir a Cuba. Tú puedes ir a Cuba, pero le estás dando el motivo perfecto a las autoridades norteamericanas de quitar todos esos beneficios. Y por eso que una vez Obama quita los pies secos y pies mojados. ¿Por qué? Porque los gringos son buenos, pero no son ingenuos.
Y entonces te estamos dando beneficios porque tú vienes huyendo de una dictadura, pero al año y un día tú no has esperado y ya estás de nuevo metido en Cuba. ¿Ves la falta de concordancia? No hace sentido que estés metido en Cuba. Y entonces saltan otros cubanos. Pero ustedes no tienen empatía por el pueblo cubano. Yo tengo que ir a ver a mi familia. Bueno, eso lo entendemos. Pero ¿por qué tú estás aquí? ¿Bajo qué ley tú te legalizaste? Pero claro, eso a ti no te importa. Ni te importa el cubano que viene atrás. Porque bajo ese mismo concepto, una vez se dijo, y a mí no me extraña que lo hiciera, Donald Trump dijo que iba a quitar la ley de ajuste cubano. Porque bueno, le estamos dando toda la razón del mundo. Porque venimos, pedimos asilo y no ha pasado al año y un día apenas que ya somos residentes, entonces estamos de vuelta en Cuba. Y entonces muchos me dicen, pero yo tengo que ir a visitar a mi familia, yo tengo que ir a visitar a mi mamá, yo dejé a mi hijo atrás. ¿Para qué lo dejaste? Yo sé que suena un poco fuera de lo normal, pero es el caso. Si tú vienes aquí huyendo de un sistema, no hace sentido que cuando ya te legalices vuelvas a ese sistema. Entonces estás demostrando que ese sistema no es tan malo. Y entonces le quitas esos beneficios a otros cubanos que vienen detrás o que están aquí en proceso de legalización, le quita toda la autenticidad a esos cubanos que sí están haciendo un proceso de asilo político real. Porque entonces, una vez más, las autoridades norteamericanas son buenas, pero no son ingenuos. Entonces va a decir, pero bueno, tú me estás pidiendo un asilo, pero yo estoy viendo que la gran mayoría de los cubanos en menos de un año y un día, entonces están de nuevo regresando a la isla, que parece que no está en cárcel. Ven, ese es el clásico ejemplo del pan con bistec, por eso es que se critica tanto. El famoso pan con bistec. Muchos cubanos también dicen, el cubano tiene el problema de que no le importa el cubano que viene atrás. Y esto es un clásico ejemplo, porque los cubanos entonces que vienen atrás van a entonces que cargar con el peso de las decisiones entonces tomadas por, por las autoridades de migración de este país. Y ya lo estamos viviendo. Ya los asilos políticos ya no es tan sencillo, ya quitaron los pies secos, pies mojados, y a mí no me extrañaría que en un futuro quiten la ley de ajuste cubano. Trump creo que una vez lo dijo, ¿quiénes son los cubanos para tener ese beneficio? Es que vivir en este país, ser admitido en este país es un beneficio, cosa que nosotros a veces no apreciamos, sinceramente no apreciamos. Pero nada, solamente esperemos que no sea para mal y que, bueno, UCIS y ICE no tomen estos ejemplos para quitar esos beneficios que tenemos nosotros los cubanos.